Shalom Aleichem, que la paz del cielo esté con cada uno de nosotros en este Shabbat, cuando una vez más pues estudiamos las Escrituras. En esta ocasión vamos a seguir con la novena parte de la serie de investigación bíblica, comparando los textos del Tanaj con los textos del Brit Hadashah para conocer mejor la identidad del Elohim de Israel. En esta ocasión vamos a tener en cuenta una profecía donde se nos describe que un mensajero estará enviado para preparar en el desierto un camino a Adonai. La pregunta principal de este texto, de esta presentación que tenemos, es ¿quién fue el que anduvo por aquel camino? Antes de empezar, les recuerdo que es bueno tener en cuenta la parte introducción, ¿vale? Aunque presentamos la novena parte de esta serie, en realidad es el 10º video que estamos haciendo. El primero se llamó Introducción. Les recomiendo desde el principio tenerlo en cuenta, los que están escuchando por primera vez esta parte, o bueno, para los que están leyendo también en los PDFs que estamos compartiendo, siempre tener en cuenta la parte llamada Introducción. O sea que el Ruach del Elohim de Israel, del Elohim de la verdad, del Haemet, del Elohim HaShalom, del Elohim de la paz, esté con cada uno de nosotros y que nos guíe en el entendimiento de las Escrituras, más cuando estamos hablando sobre la principal piedra, ¿no? La piedra angular de la fe hebrea, o sobre cuál está edificado toda la fe hebrea. La raíz de la fe hebrea es el Elohim, o el conocimiento sobre el Elohim de Israel. Bueno, siempre que estudiamos, partimos de los textos del Tanaj para compararlo con los textos del Brit Hadashah. Pero en esta ocasión vamos a hacer el camino al revés. Semejante está la lectura y la forma de escritura del idioma hebreo. Siempre comienza de derecha hacia izquierda. En este caso vamos a partir del Brit Hadashah para llegar al Tanaj. Todos los lectores de la Biblia, al leer la segunda parte de los escritos bíblicos, me refiero en Brit Hadashah, es decir, la alianza renovada o restaurada, eso es el significado real de los escritos apostólicos, Brit Hadashah, se encuentran con la historia de Juan, ¿vale? Un nombre que en hebreo es Yohanan. Juan o Yohanan el Bautista, el inmersor. Había un sacerdote del Altísimo que tuvo una visión dentro del lugar santísimo cuando le tocó el turno de ministrar dentro del lugar sagrado, dentro del templo. Tuvo una revelación, una visión, mientras él estaba oficiando dentro del templo de Adonai. Un ser celestial se le mostró y le dio una profecía. 9 meses más tarde, su esposa, la esposa de este sacerdote, trajo al mundo a un niño varón. Como señal de que la profecía será verdadera, y en especial el destino del bebé será tal como el ángel indicó, el padre estará mudo durante toda la temporada del embarazo. Cuando el bebé nació, al sacerdote se le abrió el habla y después de indicar cuál había de ser el nombre de su hijo, profetizó lo que vamos a estudiar a continuación respecto al destino de su hijo. El nombre de Juan o Yohanan, el Bautista, el inmersor, el que daba la tevilá, la inmersión, hay que darle una especial atención. Al igual que el nombre Yeshua, el nombre de Yohanan le fue dado por el ángel, por el malaj, por el mensajero Gabriel. Y eso cuando él anunció, este malaj anunció el nacimiento de ese bebé a su padre Zacarías, mientras estaba en el templo. Cuando oficiaba en el santuario de Elohim, como ustedes pueden leer en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 13. Yohanan fue hijo único de una madre estéril y avanzada en edad, avanzada de años. Como era natural, cuando nació todos querían llamarle igual que su padre, Zacarías. Su madre, para sorpresa de todos, intervino y dijo, no, se llamará Yohanan. La historia está relatada en el libro de Lucas, capítulo 1. Y cuando interrogaron al padre, él estaba mudo, recordamos que estaba mudo, este escribió en una tablilla el nombre Yohanan y pronunció además su nombre. Y dijo, su nombre será Yohanan. El nombre dado
en el nacimiento, expresa ordinariamente, según la mentalidad judía, la actividad o la misión del que lo lleva. ¿Vale? El nombre hebreo no es un nombre normal y común como está en todos los demás idiomas del mundo, sino que los nombres expresan o definen la identidad del ser, si no expresa una experiencia que tuvieron sus padres o si no indica alguna característica sobre la vida del bebé o si no alguna profecía incluso, todos los nombres hebreos casi expresan algo. En este caso, el nombre de Yohanan. ¿Qué es lo que significa entonces Yohanan? Es un nombre que combina parte del acróstico de las 4 letras, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, estas 4 consonantes hebreas, apelativo del Elohim viviente, combina parte de estas 4 consonantes y la palabra Hanan, que juntos significa Adonai ha hecho misericordia o favorecido. Hanan es una raíz primaria propiamente, significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, ¿no? Algo que una persona pues hace a favor de otra persona, favorece, conceder. Tiene el sentido también amigable de apiadar, de compasión, de favor, hacer merced, misericordia, también orar, pedir piedad, rogar, suplicar, ¿no? Son derivados de esta palabra Hanan, ¿vale? Entonces, Adonai ha hecho misericordia o favorecido. El nombre es relevante porque es aquí donde tiene el sentido que a este ser, a esta persona, Yohanan, se aplique la profecía y él mismo se identifique con ella. Porque fue una persona que trajo buenas nuevas, ¿vale? En primer lugar, como a Miriam se le dijo mujer favorecida ante Adonai. Exactamente así, Yohanan fue favorecido para que cumple una tarea específica para el pueblo de Israel y para Elohim también. Bueno, el sacerdote Zacarías, vamos a ver qué es lo que profetizó Zacarías. Le voy a leer de la edición Código Real que en general la estoy usando. Lucas capítulo 1, verso 76 y verso 77 dice, y tú niño, hablando sobre su hijo, Yohanan, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Por qué? Porque irás delante de Hashem a fin de prepararle camino. Y verso 77 dice, para impartir revelación de salvación a su pueblo, mediante el perdón de sus pecados. Irás delante de Hashem, como son las palabras usadas en la edición Código Real. Para los que aún no saben qué expresan las palabras hebreas Ha y Shem. Ha y Shem significa el Ha, y Shem significa nombre. Hashem, el nombre, ¿vale? Como se traduce en español. El mesianismo y el judaísmo hacen uso de estas palabras como sustituto de las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, que aparece unos 6,000 tantos veces en los escritos del Tanaj. La mayoría consideran que estas letras deben ser vocalizadas como si fuera un nombre y como no saben precisamente cuáles son las vocales para pronunciar el dicho nombre, solo mencionan las palabras que se traducen en español como el nombre. Pero con decir Hashem, o el nombre, como se traduce, no invocan ningún nombre propiamente. Así que solo es una forma, decir Hashem solo es una forma de expresar algo desconocido para la mayoría. Al no saber cuál es el nombre y por temor a no invocarlo o pronunciarlo con falta de respeto, bueno, se suele decir Hashem, el nombre, ¿vale? Muchas veces se usa con el sentido que el nombre del Hashem te bendiga. El nombre del nombre no puede bendecir, sino la persona que es portador del dicho nombre puede bendecir. Así que correctamente es invocar el nombre de la persona cuyo nombre quiere mencionar para que recibas bendición. Nosotros, porque conocemos
cuál es el nombre del Elohim de Israel. No usamos la palabra Hashem, porque nosotros no usamos para invocarlo como si fuera el nombre, sino porque conocemos quién es Adonai, ¿no? Y en ese sentido, ¿quién es la persona que se manifestó? Recordamos que la palabra Adonai es un invento para sustituir las 4 consonantes, que significa que es un resumen de los 3 verbos hebreos y verbos que hay temporales en todo el mundo, futuro, pasado y presente. Y Hieh, Hayah, Ve, Jove son los 3 verbos resumidos en las 4 consonantes, la Yod, la Hei, I, que es el Vav, y el último Hei. Y Hieh, Hayah, Jove, ¿no? Será para nosotros, Él será quien fue y quien es, ¿no? Son los 3 tiempos, futuro, pasado y presente. Para no expresar todo esto, siempre usamos la palabra Adonai. En cuanto a su obra redentora, su nombre es Yeshua, porque Yeshua significa Él salva, porque la salvación está en Él mismo, no está en un tercero, no en otra persona, sino Él es la salvación y la vida eterna, como está escrito en Brit Hadashah. Por lo tanto, no decimos Hashem, sino Yeshua. Así que a todos los que nos escuchan, a cuanto nos dirigimos, les decimos, Baruch haba Beshem Yeshua, bendito el que viene en el nombre de Yeshua. ¿Vale? El texto original es Baruch haba Beshem Adonai, o Señor, como es la forma como ha sido traducido al español el Adonai, con letras mayúsculas, Señor. Baruch haba Beshem Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero el nombre del Señor o el nombre de Adonai en cuanto a salvación, el Redentor, porque Él nuestro Goel, nuestro Salvador, es Yeshua, Él salva. Bendito sea su nombre para siempre. Y gracias a su Padre, porque por su misericordia, por su kavod, la kavod de su Padre, pues tenemos un Salvador. Él nos mandó, el Padre de Yeshua, nos mandó la salvación y esta salvación está en su Hijo, en Yeshua. Bendito sea el nombre de Yeshua y bendito sea su Padre para siempre. Bueno, seguimos. Así que una pregunta retórica sería, ¿a qué ser se imaginan ustedes cuando leen palabras, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de Hashem o Adonai a fin de prepararle camino? ¿Vale? Es una pregunta retórica, pero aún así lo hago para que puedan razonar. ¿A qué ser se imaginan ustedes que invocan por medio de las palabras Hashem? Razones. Bueno, ahora ya yo les di la explicación antes, pero independiente, hagan caso omiso de lo que acabo de decir. En la mentalidad judío-mesiánica, ¿qué es o en quién ser, en qué persona están pensando? La respuesta correcta sería a Yeshua, ¿vale? El Hashem, el Shem del Elohim de Israel, de Adonai, en cuanto a salvación, que iba a venir para prepararle camino, para que Yohanan le prepare camino. La respuesta correcta sería Yeshua. O quizás piensa que con decir Hashem se dirigen hacia el Padre de Yeshua, que en este caso tendría que venir él mismo por este camino que Juan iba a preparar, cosa que bien sabemos, vamos a hablar sobre esto, pero bien sabéis que el que vino en este camino precisamente fue Yeshua, no el Padre de Yeshua. Precisamente esta serie tiene el propósito de mostrar que estas palabras Hashem o Adonai, como Adonai, se refiere directamente a Yeshua y no al Padre del Redentor, de nuestro Redentor. Jamás en las escrituras hebreas se nos ha revelado cuál es o cuál sería el nombre del Padre de nuestro Elohim, el nombre del Padre de Yeshua. Solo sabemos los nombres, que todos los nombres, casi todos son títulos, sino que la mayoría son atributos. Todos los nombres son atributos o títulos, pero en general son atributos. Y a través de ellos se dio a conocer nuestro Elohim, entre cuales es el Shem Hagadol, es decir, el grandioso nombre Yeshua. Y eso porque el que se nombró a sí mismo, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Moisés dijo, Adonai Elohim viviente dijo a Moisés, Ejiej Asher Ejiej. ¿Vale? Es el nombre como él se definió, se expresó. Seré quien seré. Nos dijo a través de este nombre que él mismo será para nosotros quien hará falta que sea
para su pueblo. De aquí hizo falta, si Él es el único Salvador, hizo falta tener el nombre que expresa parte de su obra redentora, Yeshua. ¿Vale? Entendamos. Quizás no creerán el testimonio del mismo Juan, que luego lo veremos. Entonces puede que aceptarán lo que su padre afirmó. ¿A quién decía el sacerdote Zacarías que debería preparar un camino su hijo? Cuando dijo por medio de esas palabras, irás delante de Hashem. Recordamos que esto sustituyen, igual bien se puede decir delante de Adonai, y tanto Hashem como Adonai es un sustituto para las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Y con estas 4 consonantes, todo el mundo sabe que se refiere directamente o precisamente al Elohim que se manifestó en la zarza ardiente y dijo además a Moisés, este será mi apelativo para siempre. Será quien es el Elohim de vuestros padres, ¿no? Y tenemos las 4 consonantes que en hebreo pues encripta lo que le acabo de decir, será quien fue quien es. Y si no creen todavía estos hombres, puede que, porque claro, dice, es un hombre, bueno, no damos credibilidad al hombre, pues entonces mejor que veamos lo que el malaj, ¿vale? Malaj es una palabra que en hebreo está traducido del hebreo al español por ángeles. Ángel, precisamente la palabra malaj significa mensajero, enviado. Un enviado del Altísimo, uno de los más prestigiosos ángeles, mensajeros, malaj, Gabriel. ¿Saben qué dijo este malaj al sacerdote Zacarías sobre la labor que iba a hacer su hijo? Bueno, leímos en la edición Código Real, Lucas capítulo 1, verso 17. Y él mismo, hablando del bebé, irá delante de Yod, Hei, Vav, Hei, son las 4 consonantes que aparece en la edición Código Real. Antes hemos leído Hashem, delante de Hashem, o Adonai. En la mente, bueno, es una cita directamente del Tanaj, vamos a verlo después. Y él mismo, el bebé, irá delante de Adonai en la mente y el poder de Elías Hanaví, es decir, el profeta Elías, con esta misión, proclamar que ya es el tiempo para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los tzadikim, de los justos. Es decir, que vuelvan, que los hechos de la gente prudente reflejen la santidad, reflejen la justicia. Y por último, la hora del bebé era de preparar para Adonai un pueblo bien dispuesto. El ángel solo le recordó al sacerdote Zacarías lo que fue escrito en el profeta Isaías. Por lo tanto, si no creen los testimonios del Brit Hadashah, ni las palabras del malaj, quizás darán crédito a lo que el mismo profeta profetizó en el Tanaj. Y sobre esto profetizó el padre de Juan como cumplimiento por medio de su hijo, según el malaj le indicó. El verso, aquí tenemos la referencia, volvemos al Tanaj, Isaías capítulo 40, verso 3, nuestro texto, una voz proclama. ¿Qué proclama esta voz? Preparen en el desierto es importante, no vamos a entrar en el detalle, pero es relevante, un camino para Adonai. Un camino para, y en texto hebreo está las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Vale? Enderecen una carretera en soledad para nuestro Elohim. Era una costumbre, los caminos romanos siempre cuando iban dirigiéndose el ejército, bueno, hacia algún lugar o alguna corte oficial, pues habían gente que iba por delante preparando el camino. Así rellenaba los baches y quitaba lo que estaba por encima para que los carros puedan ir bien, o las personas que cargaban las caretas estas sobre cual se sentaban los poderosos, pues tenía que ir bien andando, no sea que tropiece con algún agujero. De aquí nos quedó, por lo menos por Europa, en España, en muchos lugares por donde tuvieron actividad del Imperio Romano, caminos de piedra que se llama camino romano, ¿vale? Hay piedras cuadraditas, chiquitinas, de 10 por 10, más o menos 12 por 12, y con eso están pavimentándose
una carretera. Hay muchos caminos romanos. Leemos el relato histórico. Lucas capítulo 3, de verso 1 a 6, dice, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconitide, y Lisania también, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás, sacerdocio de Anás y Caifás. Vino la palabra de Elohim sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca de Jordán, Juan, después de que recibió este encargo, esta recomendación de parte de Elohim, recorrió toda la comarca del Jordán, predicando el bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del oráculo del profeta Isaías. Y aquí se cita nuestra principal fuente. Una voz grita en el desierto, preparad el camino de Adonai, Yod-Hei, Vav-Hei, y Jehayah-Behové, quien fue, quien será y quién es, ¿vale? Resumido todo eso dicho en un solo nombre. El nombre que se puede vocalizar, como lo tenemos en los escritos antiguos, es Yehovah. Pero recordamos, este no es un nombre para pronunciarlo, sino es la forma como se puede resumir en una sola palabra el apelativo Yod-Hei Vav-Hei, y Jehayah-Behové, Yehovah. Según Maimonides, uno de los sabios judíos, Rambam, que vivió, o Rambam como es conocido, que vivió aquí en España, por Córdoba, alrededor del año 1200, resumió y definió bastante bien que las cuatro palabras, las cuatro letras, que son los tres verbos, y Jehayah-Behové será quien fue, quien es, se puede vocalizar en una sola palabra, como si fuera un nombre, Yehovah, ¿vale? Pero aún así, nunca lo usamos porque sabemos que no es un nombre. Las cuatro consonantes no expresan un nombre, no es un nombre para pronunciarlo como un nombre, sino un apelativo para describir al Elohim viviente, que no se puede resumir por medio porque debíamos comprimir pasado, presente y futuro para así describir todo lo que tenemos sobre un mismo ser, cosa que nos es imposible. ¿Vale? Entendamos. Preparad el camino a Adonai, allanad sus senderos, elevarse los valles, descienda los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escarboso se iguale, y todos verán que la salvación de Elohim. ¿Vale? Es lo que no tenemos tiempo, no vamos a entrar en los detalles para probar que eso sucedió literalmente y Yeshua lo mostró siendo la salvación. Y ellos vieron la kabod, vieron la maravillosa poder del Elohim de Israel revelada en sanación física y también sanación del pecado. Los dos aspectos de la obra redentora. Hay dos preguntas que se levantan respecto a este personaje, Yohanan. ¿Quién lo mandó a dar la tevilá, la inmersión, el bautismo, al pueblo hebreo? ¿Cuál es el propósito de su obra? ¿O delante de quién iba a preparar él un camino? Aunque lo hemos explicado y creo que ya es claro, aún así vamos a desarrollar un poquito más el asunto para rescatar ciertos detalles. ¿Quién lo mandó? Recuerden la palabra de Adonai escrita en el último libro del Tanaj, en Malaquías, cuando dijo: he aquí, yo envío, ¿vale? Yo envío, ¿quién está hablando? Elohim de Israel. Yo envío mi mensajero. Veamos claramente quién es Juan, quién fue Juan. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de una persona que yo voy a enviar. No, no dice eso el texto. Él preparará el camino delante de mi hijo, que será el Mashiach. No, no dice eso el texto. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Vosotros buscáis.
Les recomiendo, también lo recomiendo para los que tienen acceso a los estudios en PDF que tenemos, ver la serie, son 4 PDF sobre derrumbar el fundamento del tercer Elías. Precisamente en 2 de estos 4 PDFs, son casi 90 páginas en total, a 4, donde pueden ver mejor el contexto de esta cita, las 2 partes del libro de Malaquías, capítulo 2, capítulo 3, donde se habla sobre esta obra, precisamente sobre estas citas. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Malaquías capítulo 3, verso 1 y 2. He leído. Es bueno, les recomiendo que vean el contexto en esos PDF que les recomendé, porque se aclara por qué la interpretación de la gente que usan mal esta cita en un contexto inadecuado, lo pone para el fin de una temporada, un fin del mundo, entre comillas, cuando en realidad cada una de las palabras que acabo de citar, Malaquías 3, 1 y 2, tuvo un cumplimiento cabal con la venida de Yeshua, que entró siendo él el Malaj, el ángel del pacto, quien estaba esperando el pueblo, entró en su templo, vino a su pueblo, fue como purificador y jabón de lavadores, y está todavía haciendo esta obra purificadora para preparar a los hijos de Levi, a los que serán reyes y sacerdotes, para que puedan elevar la arca de la alianza primeramente, y en segundo, las verdades de la Torá, ¿no? Las leyes de la verdad, pues presentada en su pureza, en su sentido correcto. Adonai es la palabra que está aquí y vendrá subidamente a su templo, el Señor. En hebreo está la palabra Adonai. Es una forma enfática de la palabra Adón, ¿vale? Que ha sido traducida como amo o como Señor. Adonai se usa solo como título personal del Elohim viviente, ¿vale? Señor. Estoy seguro que no hay persona que al leer esta cita duda que el ser que hablaba en esta profecía diciendo, he aquí yo envío, preparará el camino delante de mí. Estoy seguro que no hay persona que pueda decir que no es el mismo Elohim quien se reveló a Moisés diciendo que su nombre es Ejiej Asher Ejiej, seré el que seré. Si en estos estamos seguros que con estas palabras, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, está hablando el mismo Elohim del Tanaj que se manifestó al pueblo de Israel, de las formas como anteriormente hemos visto durante toda esta serie en 8 presentaciones anteriores, como el Aleph Tav, como Elohim, como el esposo, el Roej, el pastor, el rey de Israel. Creo que todos deben aceptar que él mismo tuvo que venir por el camino que se le ha preparado. Si están de acuerdo que el que está hablando, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, creo que están de acuerdo y aceptarán que es lógico que si él dijo, mandaré a mi mensajero que me prepare el camino delante de mí, yo andaré por él. No es que va a enviar a un tercero. Creo que todos estamos de acuerdo con la razón. Notemos que de acuerdo a la cita anterior, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino ¿para quién? Para un X otro tercero. No, ese para Adonai. Lo acaba de decir, le cité 2 citas del Tanaj, donde él mismo presenta, habla, dejamos el Brit Hadashah. Le cité 2 testigos, cualquier forma de acusación o de defensa tiene que estar respaldada por la autoridad o la palabra de 2 o 3 testigos. Es la ley y la instrucción que tenemos en la Torah. Pues aquí tenemos 2 evidencias claramente donde el Elohim mismo dice, yo andaría, yo envío delante de mí, preparará un camino a Adonai, a fin de prepararle camino. Irás delante de Adonai, delante de Hashem, delante del Elohim viviente. Como si esta cita fuera poco,
Tenemos un segundo testigo aún más claro en Isaías 40, verso 3, donde también se profetizó que Juan prepara el camino para Adonai. En Malaquías 3:1 es el mismo Elohim del Tanaj quien dice que preparará el camino delante de mí. El cumplimiento de esos versos se encuentra en la llegada de Yeshua, porque Él es quien vino por este camino. ¿Quién fue Juan? Juan fue un cohen, un sacerdote, ¿vale? Cohen es la palabra hebrea para sacerdote, elegido, que fue elegido por Elohim. Los sacerdotes todos fueron apartados y santificados para servir a Elohim. Fue elegido aún antes de nacer Juan, con un propósito especial para preparar el camino a Yeshua. Y lo indicó al pueblo de Israel como el verdadero y único Mashiach, el Cordero que quita el pecado del mundo, según bien se cita en Juan capítulo 1, verso 29. Hay más citas donde se describe que Juan preparó el camino a Yeshua, al Mashiach, como está lo que le acaba de citar, Juan 1, 23, Isaías 40, verso 3, Malaquías 3, capítulo 10, Lucas 7, verso 27, Lucas 1, del 15 al 17, Malaquías 4, 5, 6, es la segunda cita junto a Malaquías 3, 10, que están bien explicadas en el PDF que le indiqué. Derrumbar el fundamento del tercer Elías. Lucas 1, 76, 77, volvemos a esta cita. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia de Elohim para preparar, dice en código real, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Aunque Juan y Yeshua eran primos, Juan conoció a Yeshua como pariente, mas hasta el instante de la revelación no supo que él era el Hamashiach, quien iba a ser ungido como el rito sacerdotal lo indicaba, con agua en el lugar del símbolo del aceite, con la misma confirmación directa de parte del cielo, directamente de su propio Padre. Le recordamos que en nuestro canal de YouTube hay un audio, Hijo mío, eres tú, hoy te engendré, donde se explica mucho mejor ese sentido relacionado también con el bautismo que está en el Tanaj, con el Tefilá. Juan 1, 29, 31 dice, y yo no le conocía, testificó Juan a Yeshua, a su primo, sobre su primo, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Lo reconoció por medio de una señal que el Elohim viviente, que vimos antes, que lo llamó y le encargó esta tarea. Y entre los señales para que pueda identificar, Juan describe que lo reconoció por una señal que el Elohim viviente ya le había indicado, según pueden ver en Juan 1, verso 32 a 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, al Ruach, que descendía del cielo como paloma, ¿vale? Es una apariencia, usó esta forma para confirmación. Y permaneció sobre él, ¿va? Como paloma. No dice, vino una paloma sobre él, dice, como paloma. Vio el Ruach como una paloma. Bajo esta apariencia de una paloma, entendamos que no fue una paloma real, sino una apariencia que lo vio, descendió como paloma. Vio el Ruach que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Ruach y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKadosh. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Ben Elión, el hijo de Elohim, Ben Elohim. En un cierto contexto observamos un detalle relevante cuando Juan envió a sus discípulos a preguntar a Yeshua si él era quien dijo que es. La pregunta no parece que era porque a Juan le faltaba la fe en su primo, sino más bien por una cuestión de dudas que tenían sus discípulos, según se puede apreciar en el contexto de Mateo 9, verso 14 al 15. ¿Vale? Les invito a ustedes que lean para que entiendan que la duda, entre comillas, de Juan no era duda de Juan porque él bien
Vimos antes que él testificó, tuvo una experiencia directa con Elohim, y Elohim le dio como señal para que pueda identificar, o mejor dicho, mostrar al pueblo quién es el ungido, el Mashiach que iba a salvar, que será el Cordero, que según el Tanaj tenía que levantar el pecado de su pueblo y de sobre todo el mundo, ¿no? Porque el mundo fue contagiado por el pecado y la obra de redentora no incumbe solamente a Israel, sino la tierra entera. La restauración completa del Edén antiguo abarca la tierra entera. Entonces los discípulos parecía que tenían una duda entre ellos y no sabían, no tenían con certeza que Yeshua, su maestro, estaba en la cárcel y Yeshua pues no tenía seguridad que es él. Entonces Juan manda a sus discípulos a Yeshua para que le ponga una pregunta. Lo que es relevante en este contexto es que Yeshua no justificó nada a los enviados de Juan, sino más bien le mostró las evidencias. Aquí tenemos una profunda enseñanza que, mejor dicho, es una revelación. La fe, la verdadera fe, no se basa tanto en las palabras, sino en las evidencias. Es lo que escribió uno de los discípulos de Yeshua, Santiago, como aparece en español, el libro de Santiago, como aparece en las ediciones del Nuevo Testamento, dijo, muéstrame tu fe, no, muéstrame tus hechos para que pueda ver tu fe. ¿No? Lo que conoce en la Torah, pues sabe que el cumplimiento de la Torah es el amor, el propósito de la Torah es el amor, por lo tanto eso se revela a medida que se vive, por medio de lo que se hace, lo que vivimos, pues probamos lo que no se ve, ¿vale? La fe es algo interior dentro del alma, pero por la parte exterior es donde podemos ver lo que hay dentro del ser humano. Entonces es una medida exterior de probar lo que hay dentro del ser humano. Es lo que ese discípulo de Yeshua nos indicó, y lo que aquí pues tenemos esta revelación que la fe no se basa tanto por medio de las palabras, sino por las evidencias. Obviamente es bueno, tenemos que testificar la fe que tenemos, pero mejor es probarla, ¿verdad? El resultado de la obra redentora que nos ayuda a identificar al verdadero y único Salvador, ¿vale? No es tanto por medio de las palabras, sino por medio de las evidencias. Siempre, muchas ocasiones, cuando después de curar, de sanar a una persona, Yeshua dijo, ve y muéstrate al sacerdote para que te vea, ¿no? Y en el caso de la samaritana, cuando la fuente de Jacob, ella fue a testificar en Samaria, en su ciudad, lo que le dijo Yeshua. Entonces el pueblo salió fuera y al ver a Yeshua escuchando sus palabras, contestó a la mujer, ya no creemos porque tú nos estás diciendo, ¿no? Aunque es evidente, la palabra testifica, la fe viene por el oído de la palabra de Dios, y es de Elohim, y es una bendición compartir esta palabra. Pero, ¿qué contestaron los de Samaria? Ahora creemos porque vemos, nuestros ojos han visto, ¿no? Es el mejor testimonio efectivo. Aquí está nuestra salvación, en quien nosotros confiábamos. Son las palabras que nosotros vamos a expresar cuando vamos a ver al Elohim de Israel actuando para librar a su pueblo. ¿Vale? Lo vamos a dar a conocer. Hoy el mundo escucha, pero no ve nada. Por lo tanto, es incrédulo. Pero cuando lo van a ver, nuestro testimonio tendrá poder. ¿Vale? Mientras tanto, salimos a las calles, a las vallas, compartimos, buscamos a los hijos de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y sembramos esa semilla en todas partes del mundo. ¿Vale? Llegará el momento cuando esa semilla pues romperá y dará frutos y el mundo verá. Algunos creerán, otros, como está el resultado de las 7 plagas, maldecirá el nombre de Elohim, recibirán su castigo. Pero para los redimidos, gritarán, este es nuestro Elohim, nuestro Adonai, en quien confiábamos que nos salvará. Por fin nos salvó. Bueno, que así sea, esperamos que este día llegue pronto. Me parece evidente que las palabras
tienen su propósito, pero las evidencias tienen su peso. En este caso, Yeshua no empezó a justificarse, a presentar algunas cosas, sino que se reveló a través de lo que estaba haciendo. Y es lo que dijo en Mateo capítulo 11, verso 4 a 6. Nos confirmó la identidad del ser que está más allá de las apariencias de un pobre carpintero de Nazaret, a través de la obra que hacía, ¿vale? Dije en Mateo 11, respondiendo Yeshua, les dijo, id y decid. Respondió Yeshua, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veéis. Y empieza a enumerar. Los cojos ven. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La roca de tropiezo va a ser una otra parte que algún día vamos a presentar. Es una profecía hermosísima. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Prácticamente esas palabras no solo eran un relato de los hechos, sino que fue una respuesta encriptada para que los que no conocían las escrituras no entiendan cuál era su identidad. Pero el mensaje transmitido a Yohanan y sus discípulos fue una clara confirmación sobre su propia identidad. De hecho, Yeshua simplemente les recordó a los discípulos de Juan, ya que eran conocedores de los escritos sagrados, lo que la misma profecía indicaba sobre cómo será y actuará el Redentor. Los dejó que ellos mismos tengan la respuesta a partir de los hechos y estos profetizados. Yeshua hizo una referencia directa a la profecía sobre él, donde se indicaban ciertas clases de milagros que se manifestarán cuando el Elohim mismo vendrá a salvar a su pueblo. Y cito prácticamente de Isaías 35, verso 4 a 6. Decida los corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución. Ojo que no dice, vuestro Elohim mandará a uno que tenga la recompensa con el uso, sino que él mismo viene. Y todo el mundo no espera al Padre de Yeshua, sino que todo el mundo espera a Mashiach, espera a Yeshua. Vuestro Elohim viene con retribución, ¿no? Y todos sabemos que la retribución, la recompensa lo tiene Yeshua. Elohim mismo vendrá. ¿Y qué hará? Os salvará. Pues sabemos que Elohim de Israel, quien os salva y nos salva a mí y a ustedes, es Yeshua, porque ese significa su nombre. Él salva. Aunque esta salvación, recordamos, viene de parte de su Padre. La salvación está en Yeshua, la salvación está en el Elohim de Israel, quien es Yeshua, tanto en el Tanaj como en el Brit. Entonces, y aquí descripciones para que el mundo sepan identificar cuando iba a venir Elohim para dar esta salvación. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo en el Tanaj, en el Brit Hadashah. Mateo 11, verso 8 al 11, dijo Yeshua. Ahora, lean ustedes, reconoce Yeshua, en esta cita, Mateo 11, capítulo 11, verso 8 al 11, Yeshua reconoce el labor de Yohanan. Prácticamente lo reconoció como el profeta que iba a preparar el camino delante de Adonai, es decir, delante de él, tal como estaba profetizado en Malaquías capítulo 3, verso 1 y Isaías 40, verso 3. Con eso, Yeshua estaba diciendo entre líneas que él era el Mashiach prometido. Decida los corazones, Elohim viene con retribución, con su pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Torrentes de agua viva en el desierto, torrentes en la soledad. Isaías 35, 4, 6. Así que entre líneas, Yeshua, reconociendo a Juan, se describió que él era el Mashiach prometido,
que iba a dar esa salvación. Y por encima, es decir, el ungido. La palabra Mashiach es ungido. La persona que iba a ser ungida entre tus parientes más cercanos. De aquí el ungido es el Goel, el Redentor, que tiene capacidad y poder y facultad para poder redimir. Entonces, entre los seres humanos, a este ungido hay que reconocerlo, hay que identificar a este pariente más cercano, ¿vale? Aunque él es Elohim quien da la retribución, hará eso, eso y aquel. Entonces, cuando para reconocer al Goel, al Elohim que dará la salvación, a este pariente más cercano, que no se manifiesta en su esplendor glorioso, en su kavod, sino que se presentó como humilde, según Isaías 53. No se escuchó su habla por la calle, no su voz por la calle, es decir, expresando su humildad. No se adelantaba para decir, yo soy aquí como los fariseos en las calles, en las esquinas, pues haciendo ofrendas y oraciones para que el mundo lo vea. No, por contraste, no se escuchaba su voz en las calles, es decir, manifestó, ocultó su kavod, su esplendor bajo esa capa humana, hijo del carpintero. Fue el mismo quien dijo que vendrá por el dicho camino, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pero algunos sí, ¿no? Siempre se para el mundo citando Juan 1:11 y muy pocos leen Juan 1:12. Pero a todos aquellos que en él creyeron, le dieron derecho a ser o entrar en la alianza, volver a ser hijos de Elohim y Elohim volver a ser su padre. Porque Juan fue su predecesor y Yeshua dijo no solo que los profetas profetizaron hasta Juan, cita en Mateo 11, verso 13, sino que entre los profetas no había otro mayor que él, que Juan. Mateo 11, verso 11 dice, ya que Juan tuvo el privilegio de preparar el camino a Adonai. Los profetas profetizaron hasta Juan porque las profecías sobre el Mashiach, sobre el ungido Redentor Goel, se acababan con el que iba a preparar el camino del Redentor. Más allá de Yohanan, no había más profecías de tiempo respecto a la llegada del Redentor. El momento culminante profetizado llegaba con la venida del precursor, quien prepararía la entrada del Redentor y tenía el privilegio de revelarlo ante la multitud. Si a alguno se le ocurre pensar que la obra de Juan fue poca, es bueno que tenga en cuenta el verdadero relato sobre la envergadura de su obra. En Mateo capítulo 3, verso 5, dice, y salía a él Jerusalén. ¿Cuántos? Jerusalén, aquí nombra que la ciudad entera. Salió a él Jerusalén. Bueno, obviamente los ladrillos no salían, pero Jerusalén es la suma de todos los que vivían en esta ciudad. Salía él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias del alrededor de Jordán. Imagínase la envergadura de la obra, de la extensión de la obra de Yohanan. Cumplió su propósito cabalmente. Juan el Bautista estaba sacudiendo a la nación. Grandes multitudes salían de las ciudades e iban a escuchar al desierto. Allí confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Muchos años después, cuando el apóstol Shaul llegó a Éfeso, en esa ciudad, ahí se encontró con varios de los discípulos de Juan. Pueden leer eso en Hechos capítulo 18, verso 25. Se extendió tanto su influencia. También en Hechos 19, verso 3. Ante una obra tan amplia, el Sanhedrin mandó a Juan un comité para buscar respuestas sobre la identidad de Juan como sobre el porqué de su obra, siendo conscientes de que la gente estaba comentando sobre él. Aprovechó las interrogaciones de los enviados para desarraigar el asunto de una vez. ¿Vale? ¿Qué era lo que preocupaba al pueblo? ¿Qué era lo que había en los pensamientos del pueblo? Cosa que Juan sabía bien claro. Preguntaron el Sanhedrin, bueno, los dirigentes enviados, ¿tú quién eres? La respuesta que dio Juan, se adelantó a contestar porque sabía lo que había en las mentes del pueblo y dio una respuesta a una pregunta que no se le hizo todavía.
yo no soy el Mashiach. ¿Tú quién eres? Yo no soy el Mashiach. Digo Juan, para desarraigar este concepto a quien se buscaba el pueblo aferrarse. Este es el Mashiach. Y Juan dijo, yo no soy el Mashiach. Y Yohanan contestó sin que se le pregunte si él era el Mashiach, porque según él escribió en Lucas en capítulo 3, verso 15, que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Mashiach. Por eso, cuando esta corte preguntaron, ¿tú quién eres? Él no dijo, yo soy Juan. No, él desarraigó el concepto, yo no soy el Mashiach. A este título Mashiach solo contesta Yeshua. Y lo hizo solemnemente cuando en el transcurso del juicio ante el Sanhedrin, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Entonces Yeshua responde, sí, yo lo soy. Leer Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versos 61, 62, porque por aquí hay gente que cuando no cito alguna cita, simplemente hago una exposición de los hechos, me dice que interpreto, por lo tanto es mejor que tenga la cita, porque ese sí es un estudio, no es un informe, sino que es un estudio, y en este estudio pues pueden ustedes comprobar las citas que no les invento yo. ¿Eres tú Elías? Preguntaron. Dijo Juan, no soy. La pregunta del Sanhedrin reflejaba el mal entendimiento de la profecía que hay en Malaquías capítulo 4, verso 5. No vamos a entrar en ella, le recomiendo otra vez el PDF, Derrumbar el fundamento del tercer Elías. Vean, son muy buenos los 4, las 90 páginas, todo casi un libro, pero vale la pena que lo investiguéis. Se esperaba a Elías en persona, ya que se sabía que estaba vivo. Todo el mundo sabía que Elías fue llevado al cielo por un carro con caballos de fuego. ¿Eres tú el profeta? Preguntaron. Y respondió Juan, no. Moisés había hablado de un profeta como él. Deuteronomio 18, versos 18 al 19. Obviamente esta cita se refiere precisamente a Yeshua, quien fue aquel profeta. Pues, ¿quién eres? Es aquí cuando Juan aprovecha para dar testimonio sobre su labor. Y aquí tenemos otra hermosa lección. Para justificar su obra y la autoridad que lo respalda, usó solo las escrituras, un ejemplo digno de seguir. No empezó a decir, tuve un sueño, o que recibí no sé qué visión, o que una voz me dijo no sé qué cosa hacer. ¿Qué hizo Juan? Pues lo mismo que hizo Yeshua. Mostró sus hechos, los hechos, en conformidad con el llamado que fue profetizado, citando la misma escritura. Así que, pues, ¿quién eres? En lugar de hablar sobre él mismo, sobre el yo, dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino de Adonai, como dijo el profeta Isaías. Juan se identificaba ante el comité como el precursor del Mashiach, anunciado por el profeta Isaías en capítulo 40, verso 3, que hemos leído antes. Mateo 3, verso 3, Marco 1, verso 3, Lucas 3, capítulo 3, verso 4, citan este pasaje de Isaías como descripción de Juan, como el precursor. ¿Quién dijo que era Juan? Y el camino delante de quién estaba él preparando, pues precursor y preparador de camino ante el Padre de Yeshua o ante Yeshua mismo, quien es en verdad el único Adonai. ¿A quién preparó el camino? Juan capítulo 1, verso 23 dijo, yo soy voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino del Eterno, como dijo Yeshayahu Hanaví. ¿Vale? Camino del Eterno, o Adonai, Hashem, Yod-Heh-Vav-Hei, Yehovah, ¿no? Elohim de Israel, ¿quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Elohim viviente, la forma como se puede describir, presentar la voz del que se dispuso a preparar el camino, como citó el profeta Isaías. Ustedes que leen, decidme, ¿quién dijo a Juan que debe enderezar su camino? ¿El padre de Yeshua o Yeshua mismo?
¿Quién iba a andar por este camino? ¿Un tercero enviado o el mismo Elohim de Israel, el único quien puede salvarnos efectivamente? Lean bien. Vean que Juan citó lo que tenía que hacer y delante de quién iba a obrar. Allanad el camino del Eterno. Por comparación con los ídolos, que no son nada, aunque reciben adoración y se le concede una autoridad que no se merece, porque los ídolos solamente son mitos deificados, aún así reciben títulos como soberanos, como dioses, ¿no? Como Elohim, como poderosos, todopoderosos, creador, eterno. Pero sabemos que por comparación, solamente un Elohim viviente que se manifestó a sí mismo como el primero y el último, como el Aleph y Tav. Betav, Aleph, Betav. Y Juan citó allanad el camino del Eterno. Algunos pueden entender interpretando que no es el Eterno el que andará en este camino, sino que el Eterno solo ordena que se prepare un camino que es suyo, pero no andaría él mismo por él. Esa opinión sería justificada si de verdad Yeshayahu, el profeta Isaías, hubiese dicho eso, pero no lo dijo así. Si ese fuese el caso, si fuese el camino de Adonai, y éste preparaba un camino para que un tercero, es decir, otro que habrá de ser el Mashiach, por ejemplo, ande en él cuando habrá de venir, se justificaría que Adonai fuera el Elohim de Israel y que su hijo, quien sería el Mashiach, habrá de ser algo diferente a Adonai. A estos intérpretes les diría que aprendan a leer con respeto, Bien, les diría con respeto que aprendan a leer bien lo que el texto dice antes de interpretar el texto, para que suene como les gustaría que suene. El texto no dice como ellos quieren que digan, sino que el texto es bastante claro y lo volvemos a leer. Lean una vez más ustedes mismos y conmigo, y yo les voy a leer lo que dijo Juan el Bautista sobre el que lo envió a preparar un camino, para que en paralelo leamos lo que dijo el profeta Isaías. Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino del Eterno, ¿vale? Como dijo el profeta Isaías. No dice preparar el camino que el Eterno iba a preparar para que su enviado ande por él. No, el camino del Eterno. ¿Quién era Juan? Pues la voz del que anunciaba la venida del que habrá de venir, obviamente. ¿Quién habrá de venir? El Eterno, es decir, Adonai, el Elohim de Israel. Veamos la cita del profeta del Tanaj, Isaías 40, verso 3. Le voy a leer en 2 ediciones. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para Yod-Hei. Vav-Hei son las 4 consonantes que así se pronuncia acá en el hebreo, las 4 consonantes. Endereced una carretera en la soledad. ¿Para quién? ¿Quién es este Yod-Hei, Vav-Hei que se manifestó así? Nuestro Elohim. Endereced una carretera en la soledad para nuestro Elohim. No para que nuestro Elohim mande a otro. ¿Ah? Lean bien, por favor. Coronas de Jerusalén, le voy a leer la misma cita. Una voz clama en el desierto: abrid camino a Adonai. ¿Vale? Aquí ya está sustituida las 4 consonantes con la palabra Adonai. En la forma, siempre que un hebreo o un judío ve las 4 consonantes, Yod, He, Vav, Hei, siempre las lee Adonai. ¿Vale? Incluso en los Shidur, en los libros con el texto hebreo, donde aparecen las 4 consonantes Yod, He, Vav, Hei, debajo escribe Adonai, para que el lector pueda leerlo así. Pero en Corona de Jerusalén la cita directamente así: en el desierto abrid camino a Adonai, trazad en la estepa una calzada para nuestro Dios, ¿vale? Un título que no lo usamos, que pertenece a la deidad griega, al soberano del panteón griego, a Zeus. Pero aquí en la Corona de Jerusalén así aparece, aunque no escribe Dios, pone D, I, falta la letra O y el S, como decir que no es la misma palabra Dios. Dis, no, así se escribe. La D, la I,
una línea y S. Pero bueno, sabemos que eso es una forma de tapar los hechos. Para nuestro Elohim es la palabra correcta que significa poderoso. No es la traducción literal que significa Dios. La palabra Elohim significa poderoso, en el sentido de tener autoridad, dominio. Como creador es el todopoderoso. ¿Quién iba a andar en el camino que preparó Juan? ¿Adonai o un enviado suyo? Reflexionen ustedes, aunque la presentación creo que es bastante claro. Lo triste es que después de que Juan hizo una obra tan extensa en influencia, pudo decir, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Como en el pasado, en el presente, el tiempo no cambia. Parecen estar bajo los efectos de alguna anestesia cuando les predicas las buenas nuevas. Les revelas y explicas a multitudes que Yeshua es el único Adonai, Elohim, quien será para nosotros, quien fue en el pasado, quien es en el presente, como Padre, como Esposo, como Rey, como Elohim Salvador, revelado tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, e Hijo a la vez del soberano Rey del universo, y no comprenden para conocerlo. No por nada Él dirá aciertos en el día de juicio. No tuvieron intimidad conmigo. Tuvieron información, conocimiento, pero no tuvieron entendimiento para ver más allá de las palabras. Tuvieron fe en las palabras de las Escrituras, pero no conocieron e entendieron a quién indicaba las Escrituras. Prepararán un camino para Adonai. ¿Quién es el Adonai que vino? Siempre la gente lee, está hablando el padre de Yeshua y envió a su hijo. No, está hablando el padre y el padre tenía que venir. Pero si estaba hablando Yeshua como padre de Israel, con razón Yeshua vino. Y todo encaja perfectamente. Y el Tanaj con el Brit no se contradice jamás. Cuando se entiende que no es lo mismo hablar del padre de Israel que hablar del padre de Yeshua. ¿Vale? Al padre de Yeshua no lo conocemos más de lo que Yeshua nos reveló sobre él. Al Elohim del Tanaj, que es nuestro padre, quien es Yeshua, sí lo conocemos. Por eso conocemos a Yeshua como nuestro Salvador, tanto en el Tanaj y en el Brit Hadashah. No tuvieron intimidad conmigo, no lo conocieron. Aunque hay la fiesta de Shimchat Torah y bailan con la Torah en sus brazos, muchos no saben quién es el Elohim, hacia quien indican, o todas las leyes de Torah, toda la Torah sobre mí está hablando, dijo Yeshua, y la gente no entiende. Hay en medio de vosotros uno a quien vosotros no conocéis. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque los maestros de la Torah no enseñan al pueblo a leer las escrituras, sino enseñan al pueblo que tienen que creer sobre las escrituras. Por eso hay que volver a la raíz. Hay que volver que uno sea caraíta, es decir, sea una persona dedicada a los estudios de las escrituras. No seguir una enseñanza de los rabinos, sino ser no un judío rabanita, sino un judío caraíta. Es decir, una persona que se dedica a estudiar Tanaj, los profetas, y entender el Brit Hadashah en la luz de las instrucciones o lo que está escrito en el Tanaj, nunca al revés, ¿no? No usar el Tanaj para interpretar, usar el Tanaj para que pueda entender lo que se escribió en el Brit Hadashah, porque si no hacen así, van a interpretar el Brit Hadashah y van a sacar malas conclusiones. Por eso, siempre vamos al Tanaj y desde el Tanaj tratamos de entender. Una vez que lo tenemos claro, entender qué es lo que se cumplió o sucedió en Brit Hadashah. Juan exclamó como recordatorio y comparando el encuentro que tuvo con el Elohim, quién será, quién fue, quién es, Elohim de nuestros antepasados. Juan continuó y dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Hay entre vosotros alguien quien ustedes no conocéis? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿No? Expresó lo mismo que expresó Moisés.
La grandeza de Juan se debe a la fidelidad y humildad con que dio toda la honra a Yeshua. Aunque nadie por donde publiqué pudo negar lo que Juan afirmó sobre su obra, lo que el mismo profeta Isaías dijo, texto citado por el mismo Juan para fundamentar su misión, nadie puede negar lo que el Malach dijo, indicó respecto a Juan, como tampoco nadie puede negar que el mismo Yeshua afirmó que Juan era el mensajero cubierto con el ruaj del profeta Elías, dispuesto a preparar su camino. Aún así, costó y cuesta aceptar quién es aquella persona para quien Juan vino a preparar su camino. Cuesta entender y decir sí, Yeshua es el Elohim viviente, el Elohim del Tanaj, Adonai. Para los que no quieren aceptarlo, para los que siguen negando la identidad del Mashiach, hoy una vez más pueden cambiar siendo redimidos por la fe en Yeshua, Ha Elohim, el Elohe Yaakov, Elohim de Jacob. ¿Por qué razón Juan llegó a esta bendita condición de ser el precursor, anunciador de las buenas nuevas? Primeramente porque él mismo dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fue dado del cielo, dijo en Juan 3:27. Por esa razón todo lo que tenía debía de ser usado fielmente para dar honra a aquel de quien lo había recibido. Y en segundo lugar, porque había visto la gloria de Adonai. La kavod es la palabra que en hebreo, la palabra hebrea que ha sido traducida en español con la palabra gloria. No hay otra forma de describir la palabra gloria, porque es lo que más exalta esta manifestación de poderosa esplendor. Hay gente quien tropieza con esta palabra porque supone que es el nombre que en el panteón griego pertenece a una deidad griega. Pero bueno, en español esta palabra es la que se traduce del hebreo de la palabra kavod, ¿vale? Juan vio la gloria, vio el kavod de Adonai, esta gloria manifestada en el ser quien iba a redimir a los que en él creerán, según Juan 1:33 y 34. Cuenta esta cita a continuación que los discípulos de Juan, al escuchar el testimonio de su maestro, lo dejaron para seguir a Yeshua. En esta misma generación hay un grupo que aprenderán a leer las escrituras antes de creer lo que sus maestros les enseñan a creer. Estos que abrazan la emet, la verdad, reconocerán la voz del gran pastor de Israel y lo seguirán por donde él los guía. Si hoy has entendido que el Elohim del Tanaj es Yeshua, mismo, tu redentor, tu mismo pastor, tu esposo, tu rey, como hemos presentado en partes anteriores, y haces del Elohim de tus padres, tu Elohim, la verdad te hizo libre y te hará libre. Serás bendito para poder bendecir a todos cuantos necesitan salir de la oscuridad para conocer que la raíz de la fe hebrea es Yeshua. Él es la roca sobre la cual se edifica la fortaleza de su congregación. A él sea la kavod para la honra de su Padre, para siempre jamás. Amén. Un abrazo para todos desde España, desde Sefarad. Shalom.